Mariana, obviamente estamos enfrente de grandes decisiones que necesita nuestro país con relación a presupuestos, etcétera. Pero me gustaría hablar contigo de algo de tu trabajo que te ha distinguido. Todos te conocimos, creo que fue cuando más visible te hiciste como su procuradora. Nosotros te veíamos y decíamos, wow, joven, guapa, etcétera, ya de su procuradora, ¿no? Dentro de tu trabajo hiciste un programa muy especial sobre la capacitación de ministerios públicos en el país. Y es un tema sensible en este momento, obviamente también con lo que tenemos, que es el nuevo sistema de justicia penal, en donde se señala que la mala capacitación está ocasionando que delincuentes estén en la calle. ¿Tú qué opinas? Totalmente. Mira, la verdad es de que el transitar de un sistema a otro, un sistema penal a otro, pues desde luego que conlleva muchos cambios. Cambios legales, cambios organizacionales, cambios a nivel reglamentario. Pero si hay una cuestión que era vital y lo sabíamos, es en las personas. El mayor cambio, por eso muchos hemos insistido, mi tesis de maestría fue sobre cambio cultural y ayer me dio mucho gusto que, por cierto, el INACIPE y otras organizaciones hicieron un evento, un seminario que se llamaba Cambio Cultural y Justicia, porque precisamente es en las personas donde tenemos que ponernos mucha atención. Cuando estábamos tripulando en su momento desde la PGR el tema de la implementación, pues nos dimos cuenta que a veces se enfocaban los esfuerzos al tema de crear salas de juicio oral, ¿no? Y a veces se presumía, ¿no?, que creamos esta sala y ya tenemos estos aparatos, etcétera, y los videos y todo. Sí, pero ¿y las personas?, ¿no? Entonces, es ahí, me parece, el mayor reto que seguimos teniendo en México de preparar a nuestros ministerios públicos, a nuestros peritos, a los policías, que es fundamental, porque son los primeros intervinientes y son los que auxilian. ¿Resistencias o no que tú encontraste en esos procesos de capacitación? Claro que resistencias. Te voy a poner un caso. Cuando nosotros estábamos haciendo un programa piloto en algunos estados para ir procesando, entonces dividíamos al personal entre el personal que se iba a quedar enfocado en trabajar los asuntos del sistema anterior, del sistema inquisitivo, y el personal que íbamos a seleccionar para empezar a tripular el nuevo sistema. Claro que había resistencias, había gente, había ministerios públicos, hombres, mujeres, sin distingo, que decían, no, yo quiero seguir en el viejo, ¿no? Y criticando, muchas veces es por miedo, por desconocimiento, porque es más fácil quedarte en esa zona de confort de ya lo conozco, llevo 20 años trabajando en esto, ¿no? Esas son las resistencias, pero mucho es miedo y mucho a lo desconocido, como nos pasa a cualquier ser humano. Es decir, no es solamente privativo de los ministerios públicos, ¿no? Cualquier ser humano, al enfrentarse a una nueva tecnología, por ejemplo, lo primero que hace es decir, ay, no, yo prefiero mi teléfono viejito, ¿no? El que ya sé manejar. Entonces, eso es natural. En eso hay que enfocar las baterías. Pero además de estas resistencias con ministerios públicos, o sea, de ese lado, también del otro lado, los abogados y las facultades y los estudiantes, ¿no? ¿Cómo resolvieron o cómo han resuelto esto? Bueno, la verdad es de que los abogados, sí, si bien hubo resistencias, pero las resistencias eran más bien, yo, en mi concepto, hacia críticas hacia el sistema, ¿no? Es decir, no, es que esto no va a funcionar en México, es que para que transitemos este nuevo esquema vamos a tardar muchos años, etcétera. Pero lo que yo sí veía, ¿no?, es que ya una vez aprobado y sabiendo que teníamos 8 años para la implementación y que además ya estábamos en el último año, a mí me tocó estar en el último año, los abogados sí se pusieron las pilas, ¿no? O sea, sí se capacitaron, porque al final de cuentas tienen un gran incentivo, ganar juicios bajo este nuevo sistema. Entonces, pues, se empezaron a capacitar y hay ya muchos abogados. Y las escuelas, se hizo también un esfuerzo muy grande por parte de la CETEC de hacer convenios con las escuelas para que también los planes de estudio cambiaran. Y para que, algo muy importante, la forma de aprender el derecho penal ya fuera distinta, que fuera también mucho más práctica. Porque cuando yo estudié derecho penal, pues era totalmente teórico, inclusive el procesal penal.
y nunca había prácticas en una audiencia, etcétera, porque no eran realmente pues lo que se necesitaba, no era tan demandado, ¿no? Pero ahora sí. Entonces es un cambio cultural que te puedo decir que hasta dentro de la propia sociedad se tiene que ir capacitando de alguna forma, se tiene que ir educando en este nuevo esquema de justicia penal. Cuando se presentó, tú decías que era un proceso, ¿no? Que iba a durar aproximadamente 7 años o algo así. ¿En qué momento vamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué sí ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué hay que revisar? Pues mira, se dieron 8 años cuando en aquel momento discutimos la reforma. Este plazo venció en el 2016. ¿Sí? Ese fue el año donde ya era empezar. Y yo recuerdo, porque además yo participé como asesora legislativa en ese momento en el Senado de esa reforma. Entonces yo sé perfectamente lo que había detrás. Y después, ¿qué me iba a imaginar yo? Que años después iba yo a estar de alguna forma también como una actora tripulando el nuevo sistema, ¿no? Eso sí ha sido de las mayores coincidencias. Pero recuerdo que al principio el transitorio nos decía, no, 2 años de transición, bueno. Y gracias a que varios senadores, entre ellos Murillo Karam, que era senador, dijo, es una locura dejar a 2 años, ¿no? Inclusive había algunos que planteaban a 15 años y la verdad no se me hubiera hecho tan descabellado. Aunque sí había impaciencia por empezar a ver un cambio, la verdad, para la magnitud de cambio, sí, 8 años se hicieron cortos, pero también te voy a decir por qué. Porque a partir de la reforma, por 6 años, te puedo decir 2010, por 4 años, no se hizo mucho. Exacto, yo estoy cuando dijiste 15 años, dije, no, pues iban a sentar, es decir, espérate tantito, al fin son 15 años. Cuando cambias, cuando nosotros llegamos a PGR, estamos hablando en 2012, para entonces ya habían transcurrido 4 años de esos 8 años y sabíamos que pues ya el tiempo lo teníamos encima, ¿sí? Encima. Entonces no había un código, por ejemplo. Entonces una de las primeras instrucciones del presidente fue hagamos una propuesta de código. ¿Y qué? Un código nacional. Entonces para mí fue una de las aprobaciones históricas de este sexenio el aprobar el Código Nacional, y ahí participamos, y ahí también fue un proceso incluyente donde participó sociedad civil, pero también participaron el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, es decir, las Procuradurías, las Fiscalías, en fin. O sea, ha sido un proceso gigantesco. Sin embargo, insisto, ahorita, bueno, no estoy en ese tema ahora, ya llevo algunos años, pero sé que todavía falta un gran reto por seguir sensibilizando y educando a la sociedad. Que justamente sí, efectivamente no estás en este momento en este tema, pero creo que fuiste fundamental en lo que es la conformación de esto que estamos viviendo. Hablamos de todo y vemos el gran trabajo que puede presumirse se hizo detrás, pero también hay que poner, pues, cómo tenemos la justicia en México y cómo se habla de la impunidad que tenemos, ¿no? O sea, como que de alguna forma dice uno, ¿en qué momento empatarlo para que realmente todo eso que se tenía como idea, todo eso que se trabajó, empate en que los mexicanos sentimos que hay justicia? Mira, la verdad es de que sí, la impunidad y que se vincula con la corrupción, pues no voy a descubrir el hilo negro. Todos sabemos que es de los problemas más graves que enfrentamos. ¿Es el cambio cultural? Exactamente. Así es decir, el cambio cultural atraviesa también por hacerse cargo de que los delitos que se cometan se persigan y se castiguen, ¿sí? Porque entonces empezamos con un círculo vicioso. Sabemos que el delincuente sabe que puedes matar a quemarropa a las 12 del día en una cafetería a una persona y sabe que no tiene ninguna consecuencia. Sí, que va a salir. En el momento en el que empecemos y además a difundir, porque de que también se hace justicia, digamos, se imparte justicia, se investigan los delitos también, pero esos casos de éxito también falta, por ejemplo, difundirlos, ¿sí? Yo creo que aquí también hace falta difundir, además de qué es el sistema y que ya todos sabemos, bueno, no todos, los abogados sabemos qué es el sistema acusatorio, pero falta también casos fuertes, ¿no? O sea, yo siempre he pensado en escoger unos 10 casos muy importantes, de darles una gran difusión para que la gente sepa además cómo fue, es decir, que sí se impartió justicia y que además pues también se dé una sensación, ¿no? Una percepción de que se está aplicando la ley, porque se aplica.
que claro, tenemos una tasa altísima de impunidad porque los delitos no se, digamos, la gran mayoría no terminan en una sentencia, sí, eso es verdad. Pero de que se ha ido avanzando también es verdad. Creo que hace falta difundir en ese sentido esos casos. Pero ¿cómo se lograría esa difusión? Pues bueno, yo creo que tiene que ser un esfuerzo entre las fiscalías y el Poder Judicial, donde se pongan de acuerdo en difundir esos casos de éxito. Perdón, la percepción general pues sigue un poco, ¿no?, con lo mismo cuando llegas a un ministerio público y está el coyote afuera, ¿no?, pidiéndote. Desafortunadamente hay vicios que con este sistema no han desaparecido y que sí tenemos un largo reto todavía por enfrentar en este tema. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te nombras su procuradora? Pues la verdad es de que tenía yo 33 años. Exacto. Cuando me comentó el procurador, todavía no el procurador, pero o sea, hay posibilidades. La verdad es que traté de no hacerme las ilusiones, o sea, dije, wow, qué responsabilidad tan alta. Pero un buen día fue, ya, es un hecho, va para allá, ¿no? Fue una decisión también de, sí, me nombra el presidente de la República. Y la verdad es de que le entré así, con todo. Es decir, ni me puse a pensar en mi familia. Afortunadamente en ese momento era soltera y sin compromiso, ¿no? Y le entré sin pensar. Realmente traté de no pensar en todas las implicaciones y le entré con todo. La verdad es de que ha sido para mí, pues, una de las mejores experiencias profesionales de mi vida. Como decía en alguna entrevista hace tiempo, entré con una idea de lo que es la Procuraduría General de la República, muy en el sentido de, no, bueno, es escuchar nada más de muertes, es escuchar de secuestros, delincuencia, es un ambiente muy turbio, ¿no? O sea, esa es la percepción que tiene casi el 99.9% de los ciudadanos. Y cuando ya te metes a conocer, pues, las tripas de la institución, que se oiga muy feo, la verdad es que te encuentras con grandes sorpresas, te encuentras con grandes personas, te encuentras con digamos, derrotas muchos prejuicios que tienes sobre quienes trabajan, por ejemplo, en esa institución, ¿no? Es decir, para muchos ciudadanos mexicanos y ciudadanas, el Ministerio Público es corrupto de entrada, ¿no? Y conoces historias de gente donde han dejado su vida por la Procuración de Justicia. Y sí los encuentras, hombres y mujeres, ¿eh? ¿Qué vino a la cabeza cuando escuchaste, ahora sí que yo creo que lo escuchaste a través de los medios de comunicación, a Elenita Poniatowska hablando de las cuchitecas? Tú que eres de Oaxaca. Mira, en una primera reacción sí, no me gustó, pero a ver, digamos que le damos el beneficio de la duda, porque ya entramos en la duda de si dijo mensas panzonas inmensas o panzonas mensas, ¿no? De cualquier forma te voy a decir una cosa. A ver, yo sé que Elenita, de hecho, pues le tengo una gran admiración, es un orgullo de mujer para México, pero de cualquier forma, en ella o en cualquier persona, no es válido hacer etiquetas. Por más que digas, bueno, es que las cochitecas, en otros textos ella ha escrito sobre las cochitecas y las ha descrito con mucha precisión, porque además las mujeres del Istmo, mucho, ¿no? Las mujeres del Istmo son únicas, de verdad son únicas. O puedo decir, somos, no por atribuirme el ser única, pero, o sea, somos, porque soy del Istmo también, ¿no? Pero bueno, nuevamente, o sea, una frase, una expresión, no por eso vamos a juzgar el resto de nuestros días a Elenita Poniatowska. Lo que sí no se vale es a lo mejor etiquetar, ¿no? Porque aquí hablamos de una sociedad igualitaria, una sociedad donde no discriminemos, donde no haya prejuicios. Y sería incongruente, digamos, que celebrar que se etiquete, y más si son mis paisanas, ¿verdad? De que somos unas panzonas inmensas, ¿no? ¿Crees que ya nos estamos pasando de políticamente correctos? ¿Que ya cualquier expresión se saca de contexto y ya hay un linchamiento público? No, yo creo que en eso no. Porque te voy a decir una cosa. El ir siendo más cuidadoso de nuestro lenguaje, todo empieza por el lenguaje, ¿sí? Todo empieza por el lenguaje, y si desde el lenguaje no somos incluyentes y no somos respetuosos, no vamos a hacerlo en la práctica.
Eso es un hecho, ¿eh? Así como en el lenguaje hemos ido cambiando por los y las, o sea, el lenguaje incluyente, para concebir que también existen las mujeres, ¿sí? Nos pasó ahora en nuestra asamblea, y que somos el único partido, por cierto, que tenemos estos estatutos de avanzado, y que gracias al liderazgo, de verdad no es cebollazo, pero gracias a esa visión del presidente Ochoa y de todas las mujeres, Hilda Flores, la senadora, la líder del OMPRI, y de todo el equipo de mujeres priistas, impulsamos una reforma que de verdad es histórica, y te voy a decir dónde está el mayor cambio. Primero, tú revisas los estatutos de este y de todos los partidos, y todo es candidato, senador, presidente, director. ¿Sí me explico? Si no estás ni siquiera para empezar en el texto, no vas a estar tampoco en la mente de quienes toman las decisiones, ¿sí? Entonces cambiamos todo. Senadoras, ¿cambia el concepto mental? Por supuesto que sí. Te voy a decir, y ¿sabes dónde vi el cambio? Cuando muy al principio nosotros llevamos la propuesta como organismo de mujeres priistas a la mesa, con el lenguaje incluyente, algún varón por ahí, primero decía, ay, bueno, algún, digamos, como diciendo, bueno, pues no exageremos tanto. Y después ese mismo personaje, pasados 2 meses porque fue un proceso casi de 3 meses de la asamblea, ¿sí? Un proceso serio de discusión, de debate y de reflexión. Cuando yo vi que ya estaba hablando, explicando los estatutos, y que empezó a hablar ya con lenguaje incluyente, mentalmente dije, ya ganamos, porque el nombre, ¿verdad? Sí, desde ahí de verdad, ya entonces los hombres empiezan también a cambiar su chip y a incluir y a tener mentalmente la presencia de la mujer siempre. Pero eso lo deforma, porque eso es fundamental. No hay ninguna, bueno, hay un par de mujeres en secretarías de Estado, por ejemplo. ¿Dónde están las mujeres? No hay igualdad. Un proceso. Yo no te estoy diciendo que eso es una vara mágica y al día siguiente ya vamos a tener mitad y mitad de todo. Es que pero que es eran un proceso. El partido de avanzada. Y yo ¿Somos de avanzada? No, somos mujeres. de avanzada. A ver, ya llevamos, y ya es una regla, de que se van la integración, por ejemplo, en los comités directivos estatales, o sea, de la dirigencia en los estados, en los municipios, tiene que ser paritaria. Ese es un gran avance. Y ayer en la noche, el INE sacó los lineamientos también, y ya pone también las reglas de cómo se van a postular las candidaturas, cuidando que se preserve, se respete la paridad. ¿Has vivido violencia de política tú? Sí. ¿En tu partido? Pues todas las mujeres. Es que estaba tan internalizada en todas las mujeres que no nos dábamos cuenta que qué es violencia, que era violencia política, ¿no? Hay mujeres que todavía no saben que lo que sufren es violencia política. La alcaldesa o la regidora que no la dejan asumir su cargo. No es que sean los hombres unos molones o que sean los hombres que pues de plano están amachados y no dejan. Eso es violencia. No dejarla asumir su cargo, no dejar que sea candidata, ¿sí? O, por ejemplo, atacarte con temas muy personales. ¿Como Ivonne Ortega? Es decir, claro, a ella también ha sido objeto, pero también no hay que caer una cosa es el debate político y atacarla con hechos fácticos, ¿sí? O sea, con hechos, digamos, de su trayectoria profesional. A ver, tú hiciste tal, eso sí, pero lo que no se vale es circular en redes sociales información falsa o cierta privada, sobre tu vida personal, que atenta contra tu dignidad y contra tu privacidad, ¿no? Oigan, pues preguntaba al principio Mariana Benítez cuando era el programa y le decíamos que se ve rápido. ¿Ves que se fue rápido? Ya terminamos. Rapidísimo. Yo me quedé con ganas de 1 hora y media más. ¿De qué platicar? Pues con esas ganas te invitamos en otra ocasión. Muchas gracias. ¿No? Muchísimas gracias también. Rocío Macías. Gracias, Ileana Guerrero. Ileana, muchas gracias.